En general, yo creo que los seres humanos tenemos problemas. Bueno, yo creo que tenemos muchos. Yo iba a decir que tenemos un problema, pero creo que son muchos, ¿no? Me quedo corto si los enumero. Y tenemos una necesidad. Espero que no solo me pase a mí, y que en esta sala y alguno de los que nos está escuchando, nos está viendo por las redes sociales, también se identifique conmigo. Y es esa necesidad de tener el control sobre todas las cosas. Cuando yo estoy viendo la televisión, yo necesito tener el control en mis manos. No sé por qué, pero lo necesito. Necesito tener el mando de la televisión, el control, y si no lo tengo en mi mano, lo tengo a la mano. Porque si lo que estoy viendo no me gusta, tengo esa necesidad de poder cambiarlo. Y por eso es muy difícil para nosotros los seres humanos, por esa necesidad que tenemos, enfrentarnos a situaciones de incertidumbre, donde no sabemos lo que va a pasar, o dejar nuestros asuntos en manos de otras personas. Nos gusta resolver por nosotros mismos nuestros problemas. Y pocas veces aceptamos que una tercera persona intervenga en nuestros asuntos. Espero que no solo me pase a mí. La mayoría de las personas nos esforzamos por alcanzar metas, pero en ocasiones nos olvidamos que hay factores externos e invisibles que afectan esas metas y no podemos tener control sobre ellos. Por ejemplo, creo que todos nos acordamos del famoso COVID-19. El COVID-19 fue algo invisible para nosotros, totalmente imperceptible. De hecho, cuando salió todo esto del COVID, muchas personas dijeron que todo era mentira, que todo era un cuento. Y vimos cómo esto nos afectó a la mayoría de la población. Nos cambió la vida a muchos, frustró muchas metas, arruinó empresas, arruinó la economía de muchas familias y en el peor de los casos causó la muerte de muchas personas. Otro ejemplo puede ser cuando usted aplica por una documentación, usted aplica por una visa, usted aplica por una residencia o por una nacionalidad. ¿Usted qué hace? Usted rellena, ¿sí?, la forma, presenta los documentos y hasta ahí usted puede hacer. De ahí para allá, ya no depende de usted, depende de otra persona, que esa otra persona decida si le concede o no le concede el documento que usted necesita, porque al final la decisión la toman otras personas y no usted. Y esa falta de control, a mí personalmente, me lleva o nos lleva a la mayoría de los seres humanos a experimentar emociones negativas, tales como por ejemplo frustración, estrés, ansiedad, y estas emociones nos pueden llevar a tomar malas decisiones, porque cuando uno no tiene el control sobre una situación, entonces uno intenta resolverlo con nuestros propios medios, o abusamos, criticamos o utilizamos a personas para encontrar para encontrar la solución a ese problema o tener el control sobre la situación. Y esto, claro, obviamente es un problema, pero hay una realidad la cual no podemos obviar, y es que en todos los acontecimientos de nuestra vida, todos, absolutamente todos los que nosotros hemos vivido hasta el día de hoy, incluyendo aquellos de los cuales no hemos tenido el control, se han ordenado, ¿sí?, de una manera majestuosa, de tal forma que han permitido que usted y yo estemos hoy en este lugar, que ocupemos la posición que tenemos en nuestros trabajos o en la sociedad, que tengamos el conocimiento adquirido en una universidad, que estemos con el cónyuge o la familia que nos ha tocado, porque nosotros no las hemos escogido. Nosotros no hemos escogido a nuestros papás, los papás no han escogido los hijos, fueron los hijos que Dios nos dio. Y estos acontecimientos, todos aquellos, han sido provocados por alguien que, aunque no podemos ver, tiene el poder de controlar todas las cosas. Y nosotros la semana pasada terminamos el libro de Esther. Y yo creo que uno de los puntos que a mí personalmente también me ha impactado, y creo que a muchos de ustedes también, es el hecho de que Dios no fuera mencionado en ninguno de los 10 capítulos. O sea, fueron 10 capítulos y en ninguno Dios fue mencionado. Pero también resaltamos cómo Dios, aunque no fue mencionado, tuvo el control de todas las cosas y trabajó de manera invisible detrás del telón de esta historia. Y hoy, por eso yo en esta mañana quiero hablarles
de algunas características de ese Dios invisible que pudimos ver en Esther y que vemos a lo largo de la Biblia, a lo largo de nuestra vida, que nos van a ayudar a entender un poco más cómo Dios obra en la vida de cada creyente. Y para esto tengo una ruta que vamos a seguir, y es que el Dios invisible es soberano y poderoso. El Dios invisible usa personas comunes y corrientes como usted y yo para cumplir sus propósitos. El Dios invisible usa la crisis para volvernos a Él. Y por último, el Dios invisible siempre es fiel. Empezamos con el primer punto de la ruta. El Dios invisible es soberano y poderoso. A lo largo del libro de Esther y a lo largo de toda la Biblia, nosotros podemos ver cómo se evidencia la soberanía de Dios y su poder, porque Él tiene el control sobre todas las cosas que suceden a nuestro alrededor. Cuando nosotros vamos al libro de Daniel, al capítulo 4, versículo 35, dice que ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Dios tiene todo el poder, tanto en el cielo como en la tierra. Dios es soberano. Todo lo que sucede es decidido por Él. Ni usted ni yo tenemos idea de los planes que Dios tiene con nuestra vida. No tenemos ni la más mínima idea, porque Él es soberano y va a hacer con nosotros lo que Él quiera, cuando quiera y como quiera. Lo único que nosotros debemos saber es que nuestro llamado es a sujetarnos a la voluntad de Dios, sabiendo que es buena, es agradable y es perfecta, cualquiera que sea. Y a veces nos suceden cosas que a nuestro parecer no son tan buenas, pero como nosotros no conocemos los planes de Dios, no sabemos cómo eso está ayudando también a nuestro bien, que es lo que dice la Biblia. El Dios soberano permitió que a Esther la secuestraran para casarse con un hombre al cual no conocía. Y claro, este evento a nuestros ojos, por lo menos a los míos, es una injusticia. Que una persona sea tomada por la fuerza de su hogar para llevarla a casarse por la fuerza con una persona con la cual no quiere casarse, ni siquiera la conoce. Pero Dios usó ese evento, que a nosotros nos parece injusto, para que Esther estuviese en el lugar donde Él la necesitaba. Y en nuestra vida pasa, suceden cosas que nosotros pensamos que son injustas, pensamos que no las merecemos, pero luego eso que pasa a nosotros nos ayuda bien, nos hace madurar o nos evita males mayores. En su soberanía, Dios también permitió que Mardoqueo estuviera en un lugar en el momento adecuado para evitar el complot que había para asesinar al rey, ¿recuerdan? Y esa bendita casualidad fue la que luego logró que que Mardoqueo fuera promovido a ser gobernador y tener cuidado también del pueblo de Dios. Solamente las cosas que son buenas y las que no son tan buenas, o sea, todas, nos van a ayudar a bien. Y todo lo que nos sucede, absolutamente todo, marcan un antes y un después en nuestras vidas. Nosotros no estamos aquí porque lo hayamos decidido. Usted no está en esta ciudad porque usted decidió venir a esta ciudad. Usted está aquí porque la soberanía de Dios lo impulsó a estar aquí, en esta ciudad, en este país. Personalmente yo siempre les digo, mi sueño era el sueño de la mayoría de los suramericanos, el American Dream. Todos queremos ir a Estados Unidos cuando vivimos en Sudamérica. Europa para nosotros era totalmente impensable. Pero Dios nos movió aquí y lo hace con un propósito. Y para llegar aquí, creo que muchos de nosotros hemos pasado situaciones difíciles. Quizás los que nacieron en este país no tanto, o quizás nacieron en otro país europeo y han visto cómo sus padres han pasado situaciones difíciles para que ustedes estén en el lugar donde están. Trasnochos, trabajos que no deseaban, sacrificios económicos, sacrificios de vida, cosas difíciles y en ocasiones hasta desagradables. Pero el Dios invisible en su soberanía y en su poder nos ha sostenido. Nos permitió ser inmigrantes y gracias a nuestra inmigración, nuestros hijos y nuestra familia pueden alcanzar metas y sueños que quizás en otras situaciones, en otras circunstancias o en otros lugares no lo podrían hacer. Quizás no lo podrían hacer. Por eso no importa
la situación que nosotros podamos estar pasando hoy, no importa. No importa cuán difícil parezca. Dios tiene el control absoluto de cada una de ellas. Y nuestra realidad en Dios es que cada prueba que nosotros pasamos, cada prueba que nosotros tenemos, Dios está presente, fortaleciéndonos para que nosotros podamos pasar la prueba y que su nombre sea glorificado. Por eso cuando Dios nos saca de las situaciones, de las adversidades, de los problemas, nuestro deber es testificar del poder de Dios. Porque como dije, las cosas escapan de nuestro control. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Conozco familias, esta semana estuve cenando con una familia, me contaban cómo ellos, creen en Dios, pero creen a su manera, dicen. No son cristianos, no son evangélicos. Y me decía que su niña cuando tenía 3 años le descubrieron leucemia. Y la niña tuvo pues todo el proceso de la quimio, tuvo todo. Y cuando ellos decidieron venir aquí a Inglaterra, porque él vive aquí, ella estaba en Colombia. Cuando ellos decidieron venir aquí, una de las preocupaciones más grandes de ella y de los médicos era que el frío de Londres podría volver otra vez a afectarle a ella y agravarle la situación de su leucemia, cáncer en la sangre. Y yo recuerdo que por allá en el año 2013, que yo vine a este país, yo conocí a esa persona y yo le hablaba del poder de Dios. Y me acuerdo que estuvimos orando y en esa oración yo le decía al Señor, Señor, yo estoy aquí comprometiendo tu nombre, estoy haciendo esto en tu nombre, yo no tengo ningún poder, solamente tú tienes el poder para hacer un milagro en esta vida. Y entonces ellos decidieron viajar. Y cuando llegaron aquí, que le hicieron las pruebas a la niña no tenía cáncer. Eso solamente lo puede hacer Dios. Y la niña ahora tiene 13 años. Es una niña hermosa. Una niña que tiene toda una vida por delante en el poder de Dios. Pero ese es el Dios que nosotros tenemos que anunciarle a las personas. Un Dios poderoso. Nosotros no declaramos, no decretamos las cosas que nosotros no sabemos que Dios vaya a hacer. Pero sí sabemos que Dios está comprometido con su palabra. Y si nosotros oramos, debemos orar para que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Porque cuando nosotros oramos, nosotros queremos doblarle el brazo a Dios. Pero Dios es soberano. Y como leímos en Daniel, nadie puede cambiar la forma en que Dios actúa, ni nadie puede reclamarle a Dios, porque Él es soberano. Dios tiene cuidado de los vulnerables, huérfanos, viudas, extranjeros. Dios provee absolutamente todo lo que nosotros necesitamos. Escúcheme bien, necesitamos, no lo que nosotros queremos. Y se tergiversan y se malusan pasajes de la Biblia para que nosotros creamos que Dios nos va a dar todo lo que nosotros queremos. Pero no es así. Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos siempre y cuando esté alineado a su perfecta voluntad. Y a lo largo de la Biblia, desde la creación, nosotros vemos eso. Vemos la soberanía de Dios y su poder. Recordemos que en Génesis, con el poder de su palabra, todas las cosas fueron hechas. Todas las cosas. Y en esa soberanía Dios levanta hombres como Amán, que piensan que tienen el control sobre la situación y que tienen el poder para quitarle la vida a un pueblo o a otras personas. Pero Dios demuestra que su control y su poder están por encima de los deseos de cualquier persona. De cualquier persona. Porque nuestras vidas están en sus manos. Y solo Él sabe el día en que nosotros vamos a partir con Él. Solamente Él lo sabe y la forma en que lo vamos a hacer. Y esa es la confianza mediante la cual nosotros vivimos nuestra vida en Él. Que Él es soberano. Ese Dios invisible, ese Dios al que nosotros no podemos ver. Ese Dios que no fue mencionado en Esther. Es poderoso y es soberano. Y Él va a hacer todo lo que Él quiera, cuando quiera y con quien quiera. El segundo punto es que el Dios invisible usa personas comunes y corrientes para cumplir sus propósitos. En el libro de Esther vimos cómo Dios usó una huérfana, una extranjera,
y a un gobernador también extranjero para cumplir los propósitos. Mediante Esther y mediante Mardoqueo fueron liberados de la condenación que ellos tenían. Y quizá nosotros podemos pensar que personas como Esther, Mardoqueo, Daniel, José, son personas especiales. Personas que tienen, como dicen por ahí, el ungido del Señor. Pero ellos no tenían ni conocimiento ni sabiduría. Ellos no fueron a la universidad, no tenían grados de teología, ni mucho menos. Y cuando analizamos sus vidas, nos damos cuenta que no tenían opciones de llegar muy lejos. Extranjeros, en un país donde eran ciudadanos de segunda clase, no tenían ni siquiera los mismos derechos que tenían los persas. Por lo tanto, ocupar un lugar de importancia, llegar a ser reina o llegar a ser gobernador, para ellos era impensable. Y el Salmo 138, 7, versículos 7 y 8, nos recuerda que aunque pase yo por grandes angustias, tú me darás vida. Contra el furor de mis enemigos extenderás la mano. Tu mano derecha me pondrá a salvo. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Nosotros somos la obra de las manos del Señor. Nosotros somos la creación de Él. La obra maestra, dicen algunos teólogos. Y el Señor va a cumplir su propósito en nosotros. Y eso no depende de nosotros. No depende de nosotros, sino que depende de Dios. Por eso cuando nosotros miramos en la Biblia, nosotros desde el principio vemos a este Dios invisible utilizando personas imperfectas para llevar a cabo su propósito. Y a mí me parece muy, muy interesante y relevante el capítulo 11 del libro de Hebreos. Porque ellos hacen un listado de las personas que fueron resaltadas por la fe. Y nos hablan de Sansón. Y si nosotros leemos la vida de Sansón, andaba con mujeres que no debía, se casó con 2 filisteas y se unió a una prostituta. Moisés, lleno de ira, rompió las tablas que Dios le dio, le pegó a la roca cuando Dios le dijo que le hablara para que le saliera agua. David cometió adulterio con Betsabé, engañó a su propio, asesinó a su esposa, al esposo de Betsabé, a un hombre inocente, solo para intentar tapar su pecado. Un asesino. Jacob, conocido como el engañador, engañó a su propio padre para robarle la primogenitura a su hermano Esaú y tuvo que huir. Y todos estos hombres tienen algo en común, y es que eran imperfectos. Eran imperfectos. Y a mí me encanta eso de la Biblia, porque la Biblia no disfraza absolutamente nada. La Biblia muestra a las personas tal como son, con sus defectos y con sus pecados. Pero a mí lo que me encantaría rescatar en esta mañana, de estas 4 personas que yo he nombrado, es que aunque ellos fueron imperfectos, aunque ellos fueron usados por Dios, a pesar de su imperfección, ellos tuvieron que pagar un precio muy alto a causa de su pecado. Un precio muy alto. Por lo tanto, el hecho de que seamos imperfectos no nos da licencia para vivir en el pecado. Si nosotros vemos, por ejemplo, Sansón murió ciego. Moisés no entró a la tierra prometida. David perdió al hijo, fruto de esa relación con Betsabé. Jacob fue desterrado y después fue engañado por su propio tío y le dio a la menor cuando él quería a la mayor. Le dio a la mayor cuando quería a la menor. Queridos hermanos, el arrepentimiento es la clave para ser usados por Dios. Esa búsqueda continua del perdón y la aprobación de Dios es la que nos va a llevar a nosotros a reconocer nuestras debilidades y a no tener un concepto equivocado de nosotros mismos. Porque a veces pensamos que nosotros ya llegamos. A veces pensamos que tenemos nosotros la facultad de caminar sobre las aguas y de hacer las cosas que el Señor hizo. Y nos falta mucho, queridos hermanos. Nos falta muchísimo. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos del 5 al 10, Pablo está hablando acerca de que conoce a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo.
Y Pablo en ese contexto continúa diciendo en el versículo 5, de tal hombre podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago, para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo nos está diciendo que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Y cuando el poder de Dios se perfecciona, su nombre es glorificado a través de ellas. Porque no es por lo que sabemos, no es por lo que nosotros somos, es por la gracia de Dios. Nosotros estamos donde estamos por la gracia de Dios. Yo estoy hoy aquí frente a ustedes, no porque yo sea perfecto, no porque yo sea bueno, no porque yo sea buen orador, es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Ese favor inmerecido que Dios pone en nuestras vidas para luego usarnos como un vaso de honra, como un instrumento útil en sus manos para que su propósito sea llevado a cabo en esta tierra. Y todos nosotros podemos ser utilizados como instrumentos útiles en las manos. Nos tenemos que disponer a dejarnos usar por el Señor. Cuando nosotros vemos a Esther, a Mardoqueo, vemos a Moisés, vemos a Jacob, vemos a David, Sansón, vemos personas imperfectas. No son los mejores ejemplos de personas piadosas, llenos de temor, alejados de prácticas de las prácticas de las disciplinas espirituales, de la oración, del ayuno, de la búsqueda de Dios, envueltos en la sociedad donde vivían. Pero a pesar de todo, la mano providente de Dios, ese Dios invisible, soberano y poderoso, se destaca usando instrumentos imperfectos para lograr su propósito. Y ese propósito es preservar al pueblo de un exterminio seguro y darles la salvación. Personas comunes y corrientes como usted y yo, que se dispusieron a ser utilizados para el Señor. El tercer punto es que el Dios invisible usa la crisis para volvernos a Él. Dios es experto en provocar crisis en nuestras vidas. Si usted piensa que el diablo lo atacó y le produce el problema que usted tiene, o sea, está equivocado. O sea, Dios es el que permite. Y Dios puede usar al diablo como puede usar personas también para producir situaciones económicas, puede usar la salud para provocar crisis en nuestras vidas. Y el objetivo de esa crisis es que usted y yo nos acerquemos a Él. No hay ningún otro objetivo. Por eso nosotros vimos en el relato de Esther que cuando ellos se dan cuenta de lo que va a pasar, de que van a ser exterminados, que los van a asesinar y que ellos no tienen ningún tipo de oportunidad, entonces ellos ¿qué hicieron? Se volcaron a Dios. Cuando Mardoqueo se enteró, dice Esther 4:1, de lo que había hecho, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto, se cubrió de ceniza y salió por la ciudad dando gritos de amargura. En Esther 4 dice que Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí durante 3 días, no coman ni beban ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas, al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley, y si perezco, que perezca. La crisis que estaban pasando Mardoqueo y Esther los llevan a mostrar públicamente la condición que tenían, necesidad de Dios. Hasta este día nadie sabía que ellos eran cristianos, nadie sabía que eran judíos, nadie sabía que eran hijos del pueblo de Dios. Pero la crisis provocó que ellos se expusieran públicamente, a tal punto que Mardoqueo salió corriendo dando gritos, utilizando la forma como mostraban el duelo los judíos. Y Esther arriesgó su vida, pero antes de hacerlo pidió urgentemente que ayunaran y oraran por ella.
En ocasiones nosotros vivimos nuestra vida siendo cristianos de la secreta, donde nuestro entorno más cercano, ni siquiera nuestra familia, tienen ni la más mínima idea acerca de nuestra vida en el Señor. O quizás algo peor, vivimos nuestra vida de espaldas a Dios. Pero cuando vienen las crisis, cuando vienen los problemas, entonces nos acercamos a Dios para que Dios lo resuelva. Y entonces jugamos con Dios como que si Dios fuese un bombero. Y cada vez que tenemos un fuego en nuestra vida, llamamos al 999 y entonces nos lo envían para que lo apague. Nosotros debemos ser diligentes. Debemos hacer lo que Dios manda en nuestra palabra, tener una vida recta de Dios, ser obedientes, ser de testimonio para los demás, practicar las disciplinas espirituales, orar, ayunar, buscar la palabra de Dios, meditar en ella, poner la palabra de Dios por práctica. Todo eso es nuestro deber, pero al mismo tiempo también debemos ser dependientes de Dios, confiar en su misericordia y confiar que su gran poder siempre se extiende en favor de nosotros. ¿Tenemos un problema? Sí. Busquemos a Dios. Claro que tenemos que buscar a Dios, pero no lo busquemos para que nos resuelva el problema, sino que busquemos a Dios porque Él es nuestro proveedor, porque Él es el Señor de nuestra vida y porque Dios es el que nos ha dado todo lo que nosotros tenemos. Esa debe ser nuestra motivación, porque si nosotros buscamos a Dios con una motivación equivocada, entonces nos vamos a encontrar caminando de espaldas a Dios. Yo conocí una pareja que ella era cristiana, vamos a poner que era cristiana, le gustaba, venía a la iglesia, pero su novio no, pero ella quería a su novio. Entonces ella dijo, como dijo una hija mía, yo sé que si me caso con él, el Señor lo va a transformar a través de mi testimonio. Como dije al principio, nosotros no sabemos los planes del Señor, y nosotros a veces hacemos cosas para doblar la mano del Señor. Y entonces empezó el chico a venir a la iglesia, ¿sí? Bueno, a ir a la iglesia. Y el chico empezó la búsqueda de Dios. Y yo recuerdo que en una conversación que tuve yo con él, le dije, ¿cuál es tu motivación para venir a la iglesia? ¿Agradarla a ella o agradar a Dios? Me dijo, no, agradarla a ella. Terminaron la relación y ninguno de los dos regresó a la iglesia. Entonces, claro, hacemos cosas y nos engañamos a nosotros mismos. Nos miramos al espejo y nos engañamos a nosotros mismos. No, yo estoy haciendo esto con la motivación correcta. Pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, entonces ahí es cuando realmente sale lo que hay dentro de nuestro corazón. Nadie sabe cómo reacciona cuando le pisan un dedo del pie hasta que se lo pisan. Y si encima tiene una uña encarnada de esas dolorosas, peor. Entonces nadie sabe, ¿usted cómo reaccionaría si le pisan el dedo? No, yo creo que le diría, Dios te bendiga, gracias por el pisotón. Hasta que no lo pisen, usted no sabe cómo va a reaccionar. Lo más seguro es que usted empuje, se enoje, maldiga, no sé. Pero no lo sabemos y no podemos asegurar cómo reaccionaríamos. A lo largo de la vida, de nuestra vida y a lo largo de la Biblia, nosotros podemos ver cómo Dios utiliza la crisis para que personas se acerquen a Él. Una de las personas que a mí personalmente también me encanta y me impacta es la vida de Nehemías. Él se encontraba muy cómodo, copero del rey, estaba ahí al lado del rey, la mano derecha, el que estaba, hablaba, tenía acceso al rey. Y él estaba en esa comodidad, estaba mimetizado con el ambiente, tenía todo lo que quería, absolutamente todo. Y un hermano va y le da una mala noticia y le dice, el pueblo se ha quedado en cautividad, el muro ha sido derribado y sus puertas han sido quemadas. Y entonces eso afligió a Nehemías. Y cuando vino esa crisis al corazón de Nehemías, a la vida de Nehemías, entonces él se sentó a llorar, hizo duelo, ayunó y se levantó a orar. Y levantó una de las oraciones, aparte de la de Habacuc, que a mí me gustan, me encantan de la Biblia. Y él en el versículo 5 del capítulo 1 dice, Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo que de día y de noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso
que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Y me gusta porque Nehemías se incluye. Se incluye. Y está diciendo que su corazón también estaba lejos de Dios. Y que esa crisis que estaba viviendo, ese dolor, esa tristeza, lo estaba llevando a buscar de otra manera a Dios. La práctica de las disciplinas espirituales, oración, ayuno, lectura de la palabra debe ser un hábito diario en nuestras vidas. Nehemías le ruega a Dios que le conceda el favor de interceder ante el rey para que le permita volver a Jerusalén a reconstruir los muros. Y si usted conoce la historia o la termina de leer, se da cuenta que Dios fue glorificado y al final Dios le concedió la petición de su corazón, puso su favor delante de Nehemías ante el rey, y el rey no solo le permitió ir, sino que le dio más de lo que Nehemías necesitaba. El Dios invisible siempre va a usar las crisis para que nosotros nos volvamos a Él. Y es en el tiempo de la crisis que usted y yo nos volvemos vulnerables. Usted y yo podemos tenerlo todo, estar bien, y nuestro corazón es como el Alka-Seltzer, como la Coca-Cola cuando se agita, que se empieza a llenar de espuma. Así es nuestro corazón, se empieza a llenar de orgullo. Y es que yo ya llegué, yo es que no tengo los problemas que la gente tiene, yo soy el ungido del Señor, yo soy bendecido, prosperado y en victoria, yo soy. Y nuestro corazón se va llenando. Y es por eso que Dios permite las crisis en nuestra vida. Porque la vulnerabilidad que nosotros tenemos es la que nos lleva a buscar de Dios. Cuando nosotros vemos que alrededor las cosas se derrumbaron, cuando vemos que no tenemos salud, cuando vemos que no tenemos dinero, cuando vemos que tenemos deuda, cuando vemos que no hemos alcanzado la meta que nosotros estamos buscando en la universidad, o no nos hemos casado con la persona que a nosotros nos gustaba. Entonces, en ese momento, cuando somos vulnerables, es cuando viene el Espíritu Santo de Dios a reargüir en nuestra vida. Y eso nos rinde delante del Señor. Nos hace más humildes, nos hace reconocer la grandeza de Dios. Y entonces todos nuestros problemas y nuestras cargas las presentamos delante de Él. Y las ponemos a los pies de Jesucristo. Sabiendo de que Él es el único que tiene el poder para hacernos descansar. Venid a mí los que están cansados y trabajados, porque yo los haré descansar. Solamente Él. Y el tiempo donde yo personalmente más he orado en mi vida, en los 20 y muchos años que llevo de creyente, ha sido cuando los médicos dijeron que existía una gran posibilidad de que nuestra hija se quedara en una silla de ruedas por una cirugía de columna que le iban a hacer. ¡Wow! O sea, creo que en esa crisis que el Señor nos permitió pasar, a mí y a mi familia, nosotros descubrimos que nosotros no podíamos hacer nada. Siempre pensábamos que éramos los escogidos de Dios, y porque servíamos al Señor, el Señor tenía un trato especial con nosotros, y que nosotros no íbamos a pasar situaciones difíciles como las veíamos que pasaban las otras personas en la iglesia en España. Y durante este tiempo, lo único que hicimos con mi familia fue buscar a Dios. Buscar a Dios. Confiamos en Dios. Descansamos en Él. Y decíamos, bueno, Señor, o sea, es tu hija, tú harás con ella como tú quieras. Fortalécenos y ayúdanos a aceptar tu voluntad. No es fácil, queridos hermanos. Los que son padres saben cuán difícil es levantar ese tipo de oraciones. Pero al final, Dios fue glorificado. Y nuestra hija salió del hospital caminando sin necesidad de ayuda. Ese es el Dios soberano, el Dios todopoderoso que nosotros predicamos en esta iglesia. La crisis fue la que llevó a Nehemías, a Esther, a Mardoqueo, a los hombres de Dios a buscarlo intensamente. Los lleva a celebrar lo que Dios hace, a reconocer que solo Dios puede actuar en medio de nuestra situación. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada, querida iglesia. Nosotros no podemos añadir ni un solo centímetro a nuestra estatura. No podemos. Pero sí podemos confiar en Él. Podemos buscarlo.
Porque las crisis Dios las permite para que nosotros nos volvamos a Él. Y por último, el Dios invisible siempre es fiel. En el libro de Esther nosotros vimos cómo el pueblo se había alejado de Dios. Ellos de alguna forma no eran fieles al pacto que habían hecho. Estaban en tierra extranjera, habían adoptado las costumbres de la tierra donde se encontraban. Y creo que cuando uno lee sobre la infidelidad del pueblo de Dios, puede verse a un espejo, ¿no? y analizar qué tan cerca estoy yo en mi actuar del pueblo de Dios. Porque nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, si no todos, excepto los que nacieron, somos extranjeros. Y estamos en un país donde es muy fácil mimetizarse con la sociedad. Es muy fácil adoptar sus costumbres. Es muy fácil hacer lo que otras personas hacen. Es muy fácil querer vivir una vida al nivel de lo que otras personas hacen. Entonces, queremos carros lujosos. Tengo un amigo que se compró un carro y se compró el más caro, porque sus amigos tienen carros caros. Queremos vivir en los mejores barrios, queremos usar la mejor ropa porque no podemos quedar atrás. O sea, ¿hasta qué punto estamos nosotros cediendo o renunciando a nuestros principios por agradar a las personas? Sería la pregunta. ¿Qué tan cerca estamos nosotros del pueblo de Israel? Y a pesar de esa infidelidad, nosotros a lo largo de la Biblia vemos que la fidelidad de Dios se mantuvo. Esa promesa que Dios le hizo a Abraham, que en él van a ser benditas todas las naciones de la tierra, Dios la ha cumplido hasta este día. Hemos podido ver esa fidelidad del Dios invisible a través de cada detalle sobre el cuidado de su pueblo. Y lo podemos seguir viendo hasta este día. Porque hasta este día, querida iglesia, Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros. Dios ha sido glorificado en cada una de nuestras necesidades. Dios nos ha traído a este lugar, como decía yo, nos ha permitido que nuestros hijos nazcan en otro entorno totalmente diferente a nuestros países. Que nuestros hijos puedan caminar por las calles tranquilos. Obviamente también hay peligros. Aquí también hay drogas. Pero oramos para que nuestros hijos sean acorde a los principios que han sido enseñados. Que nosotros podamos, a través de nuestro testimonio, demostrarles a ellos que Dios es real. Y que nosotros podamos ser el ejemplo que ellos puedan seguir. Que nuestras hijas puedan decir, cuando yo me case, quiero ser una esposa como mi mamá. Que nuestros hijos puedan decir, cuando yo me case, quiero ser un esposo como mi papá. La huérfana Esther y su primo Mardoqueo, los extranjeros, esa era la etiqueta que ellos tenían, como muchos de nosotros. Pero a pesar de la condición, cada uno fue puesto en lugares estratégicos, en lugares donde Dios siempre les dio lo que necesitaban. Y en ese lugar vimos al Dios invisible mostrando su fidelidad, permitiendo que cada uno de ellos desde su posición preservaran al pueblo. Deuteronomio 7, versículo 7 dice: el Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón y del rey de Egipto y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos, pero que destruye a quienes lo odian y no se tarda en darles su merecido. Por eso debes obedecer los mandamientos, los preceptos y las normas que hoy te mando que cumplas. El Dios invisible, soberano y poderoso nos eligió. Usted no decidió elegir a Dios. O sea, Dios lo eligió a usted, Dios lo escogió, aún desde el vientre de su madre. Y no por los méritos o características que teníamos.
No, lo hizo porque Él tiene un amor grande hacia su pueblo, hacia sus escogidos. Ese amor que tiene Dios es causado por su naturaleza y su esencia es fidelidad. Es una de sus virtudes. Por esa razón, o sea, ese Dios invisible siempre va a estar allí para cumplir ese pacto de generación en generación sobre los que lo aman y obedecen sus mandamientos. Dios va a cumplir sus promesas. Dios va a cumplir sus promesas a pesar de nosotros. Lo vimos en el libro de Esther y lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Desde que Dios sacó al pueblo de Egipto, hemos visto cómo ha sido fiel. Cómo ha sido fiel. Y cómo ha extendido esa fidelidad hacia nosotros, que somos pueblo extendido. Porque ninguno de nosotros, que yo sepa, tiene pasaporte de Israel. No somos judíos, pero somos parte extendida, pueblo adoptado por Dios. Por lo tanto, sus promesas también nos alcanzan. Y cuando finaliza el año, la mayoría de las personas hacemos un balance del año que termina. Lo bueno y lo no tan bueno, las cosas que dejamos pendientes por hacer. Y nos embarcamos a escribir o a pensar o a hacer proyectos para el próximo año, para el 2023. Y en la mayoría de los casos, nuestros proyectos no involucran a Dios, ni mucho menos el servicio a Él. Voy a cambiar de trabajo, voy a ser mejor esposo, voy a ser mejor esposa, voy a empezar a ahorrar, quiero viajar. Pero pocas personas dentro de esos proyectos dicen voy a ir al seminario y voy a empezar a estudiar teología, porque yo quiero ser un instrumento usado por Dios. O pocas personas dicen a partir del 2023 yo voy a venir a las 9 de la mañana con Howard para ayudarle a instalar los equipos, porque yo quiero empezar a servir al Señor. Normalmente los planes los hacemos pensando en nosotros, pero Dios, en su infinita fidelidad, siempre extiende su misericordia. Y a pesar de que nosotros no lo incluimos en nuestros planes, Él nos permite alcanzar algunos y nos permite seguir avanzando un año más. Este año Él nos ha permitido llegar hasta esta fecha y si Él lo permite llegaremos hasta el 31 de diciembre y podremos decirle adiós al 2022 y embarcarnos en el 2023. Y cuando Él extiende su misericordia y su favor hacia nosotros es para que cuando esos propósitos se cumplan, nosotros glorifiquemos su nombre, para que nosotros hablemos de lo que Dios hizo en este año y de lo que Dios ha hecho en los años anteriores, confiando de que Él va a seguir haciendo su obra en nuestras vidas. Dios permaneció fiel con el pueblo a pesar de las infidelidades. Permanece fiel con nosotros a pesar de nuestras infidelidades. Y hubo que esperar mucho tiempo después de la historia de Esther para que la manifestación, esa gran manifestación de la fidelidad de Dios pudiese ser vista, pudiese ser real. Y fue cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en esa cruz. Y lo envió, como dice Deuteronomio, no porque éramos los mejores. Yo creo que si hubiese sido por nosotros, Dios no envía a nadie. Pero no fue por nosotros, sino fue por Él, por su amor. Fue una decisión de Él, en su soberanía. Él lo hizo. Jesucristo murió en esa cruz por usted, por mí. Pero lo mejor de todo es que Él no se quedó en esa cruz. Él resucitó. Ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y sigue siendo el soberano y el todopoderoso. Y su fidelidad es mostrada en que nos permite a nosotros perseverar cada día, con la esperanza de que un día la simiente del Padre va a venir a reinar y a cambiar definitivamente los corazones de su pueblo para que le podamos obedecer en todas las cosas. Esa es nuestra esperanza. Y si nosotros no podemos ver al Señor regresando, que lo podamos ver cuando partamos con Él. Podemos concluir entonces, querida iglesia, que
El Dios invisible, soberano y poderoso, usa personas comunes y corrientes como usted, como yo, para cumplir sus propósitos. Usa la crisis para volvernos a Él. Si usted está ahora pasando por una situación difícil, por una crisis, busque al Señor. Y siempre, siempre va a permanecer fiel. Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe para seguir creciendo en Él cada día. Que todas las cosas que nosotros hagamos, las hagamos siempre para agradarlo a Él, con el objetivo de que su nombre sea glorificado. Así que le voy a pedir que se ponga en pie, vamos a orar. Amado Dios, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias te doy, Señor, por cada persona que la ha escuchado, Señor. Eres el Dios invisible, pero nosotros te podemos ver, Señor, a través de las cosas que tú haces. Podemos ver, Señor, esa manifestación de tu amor en cada persona que a través de un abrazo, a través de una palabra, nos lo hace saber, Señor. Podemos ver, Señor, tu fidelidad en medio de nosotros. Porque hasta este día, Señor, tú has tenido cuidado de nosotros, has tenido cuidado de nuestra familia. Nos has permitido, Señor, abrir nuestros ojos esta mañana cuando muchas personas no lo pueden hacer. No importa la situación en la que nos encontramos, Señor. No importa la angustia que podamos estar pasando. Nuestro corazón, Señor, se derrama en adoración a ti, Dios, reconociendo nuestra debilidad y reconociendo, Señor, nuestra incapacidad para realizar ninguna cosa. Por eso, Señor, todas nuestras angustias, nuestros problemas, nuestras situaciones difíciles, nuestras enfermedades, Señor, las heridas en el corazón, nuestras tristezas, nuestras lágrimas, todo lo dejamos en tus manos, sabiendo de que tú solamente nos puedes ayudar a descansar, Señor. Gracias, Dios, porque terminamos este año, Señor, presencialmente en la iglesia. Y gracias por cada persona, Señor, que a pesar de la imperfección, tú continúas usando en medio de nosotros, Señor. Te pido, Dios, que tú pongas, Señor, en el corazón de todos mis hermanos, de toda la iglesia, el deseo de servirte, Señor. Porque como dice tu palabra, Señor, el trabajo en ti nunca es vano. Si nosotros no cosechamos, lo cosecharán nuestros hijos, lo cosecharán las generaciones que vienen, Señor. Pero nunca es en vano. Que tú puedas, Señor, mover a la iglesia de una forma especial, Señor, en estos tiempos y durante el año 2023, a mostrar, Señor, tu amor en generosidad. Tú nos has dado más de lo que nosotros tenemos, Señor. Mucho más de lo que nosotros necesitamos. Mucho más de lo que nosotros realmente soñamos. Pon en nosotros, Dios, el deseo de poder compartir con aquellos que no lo tienen, Señor. Que podamos compartir, Señor, nuestros recursos, podamos compartir nuestro conocimiento, podamos compartir el amor que tenemos dentro, podamos compartir, Señor, los testimonios que tenemos tan grandes de cómo tu mano poderosa hasta este día nos ha sostenido, Señor. Te doy las gracias, Dios, y te pido que durante todo este tiempo que vamos a pasar, Señor, con familias, con amigos, la celebración, Señor, de tu nacimiento en la Navidad, la celebración de un año que se acaba, un año que empieza, que nosotros podamos ser de testimonio para otras personas, Señor. Que nosotros podamos invitar, Señor, a lo largo de estas semanas a otras personas. Que nosotros podamos darle un regalo a alguien que sabemos que no nos lo va a poder devolver, Señor. Te doy las gracias, Dios, y te pido que tu palabra, Señor, siga trabajando en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén.